Hola, mi nombre es Miguel, soy veterano de guerra de Malvinas, hice el servicio militar en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, hoy en Pigüé. Entré en marzo del año 81 y me fui en la primera baja en noviembre de ese mismo año. Hice instrucción como soldado clase 62 en Ezeiza 45 días. Otro tanto fuimos a La Pampa y en Campo de Mayo. Todo eso durante esos meses que estuve haciendo el servicio militar. O Colimba, corre, limpia, baila. Eso es el significado de Colimba. Bueno, como le decía, en noviembre me fui de baja, comencé mis actividades normales de trabajar, estudiaba, hacía deporte, jugaba al fútbol. Me fui de vacaciones, ya tenía el pelo largo de nuevo. La vida que hace cualquier chico de 18 años, ya 19 para ese entonces. El 2 de abril del año 82, me entero como todos los argentinos que se había tomado, o recuperado, mejor dicho, nuestras Islas Malvinas. No los podíamos creer, todo el mundo estaba muy contento. Recordemos que antes de la toma hubo una represión muy grande en Plaza de Mayo, donde hubo muertos y heridos, porque el pueblo salió a reclamar basta de militares. Después de la toma, esa misma gente salió a victoriar el triunfo, sin medir las consecuencias que después vendrían. Como les decía, el 2 de abril me encontraba en mi casa trabajando, porque tenía una fábrica en la misma propiedad, y nunca pensé que me iban a convocar. Sin embargo, el 9 de abril, una semana después, viene un soldado a mi casa con una carta diciendo esa carta que me tenía que presentar ese mismo día, y ese mismo día me presenté a la tarde. Bueno, me presenté, me encontré de nuevo con mis compañeros, era muy lindo encontrarse y verse de nuevo con los que pasaste casi un año, y adentro todavía estaban los de la última baja que no habían salido. Después de ese saludo efusivo que tuvimos entre todos, nos cortaron el pelo, nos dieron ropa de soldados de nuevo y el armamento que correspondía a cada uno. A mí me tocó una MAC, que es un armamento pesado para el que va en tierra, es una ametralladora, y con eso tuve que estar todos esos días. Era mi novia en ese momento. Bueno, eso el domingo esto fue el sábado, el domingo a la madrugada ya nos llevaron en camiones y en colectivos hasta Palomar, donde tomamos un avión que nos llevó hasta Río Gallego. Fue nuestra primera parada. Ahí comimos, estuvimos un tiempito, horas, hasta tomar otro avión que nos llevó a Malvinas. Cuando llegamos allá, era un lugar totalmente diferente del que habíamos salido acá de Buenos Aires. Acá hacía calor y allá hacía mucho frío. Mucho frío, llovizna, llegamos de noche, ruidos en el aeropuerto de aviones, de máquinas que transportaban municiones, comida, toda una cosa rara era. Después de ahí nos trasladamos a pie hasta Puerto Argentino, que son varios kilómetros, transportando no solamente el armamento, sino todo el equipo que llevábamos encima, que era un bolsón grande, como de 1 metro de alto, y lleno de cosas, de ropa, de platos y cosas que íbamos a usar allá
cosas personales. Una vez llegado a Puerto Argentino, fuimos de ahí a nuestras posiciones finales, que era Bahía Cop. Nuestro lugar era Bahía Cop. Estábamos en primera línea, adelante nuestro solamente estaba el mar y en el medio un campo minado. Lo primero que armamos fue una carpa, la misma que hicimos instrucción, hasta poder hacer nuestros pozos zorro, porque el pozo era muy difícil encontrar el lugar, porque cada vez que uno hacía un pozo se llenaba de agua, hasta que podías conseguir un pozo más o menos, entre comillas, cómodo y que no suba el agua. En mi pozo éramos 3 soldados, en otros eran 2, en otros eran 4, depende. Bueno, y ahí estuvimos bien, diría yo muy bien, hasta, salvo el frío, hasta el 1 de mayo. Comíamos bien, nos trataban bien, era una aventura para nosotros realmente. Después del 1 de mayo, ese 1 de mayo a la madrugada fue el primer ataque inglés con aviones y Harrier al aeropuerto. Buscaban bombardear la pista de aterrizaje para que no lleguen los Hércules nuestros, los aviones Hércules, con alimentos, medicación, armamentos, municiones, etc. Aislarnos del continente. El segundo ataque fue ese mismo día, pero como al mediodía más o menos. No recuerdo los horarios, obviamente, los tiempos los tengo muy cambiados. 3 barcos que pensábamos nosotros que eran argentinos, porque venían hacia nosotros. Después hacen un giro hacia el aeropuerto y empiezan a bombardear el aeropuerto de nuevo, queriendo también romper la pista de aterrizaje. Ahí recién nosotros entramos en conciencia de lo que iba a venir después. Bueno, después de esos primeros ataques del 1 de mayo, nos enteramos el 2 de mayo que habían hundido al crucero Ara General Belgrano. Obviamente no sabíamos todavía la cantidad de muertos y que había o no, solamente nos enteramos en ese momento del hundimiento. Y ahí desde esos días empezaron los problemas con nuestros suboficiales. Problemas en el sentido de que como faltaba comida, yo era uno de los que iba a buscar la comida todos los días con otros soldados más para toda nuestra sección, y la comida cada vez se escaseaba mucho más. Ya era agua con algunos porotitos y realmente teníamos mucha hambre y se sumaba eso al frío. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nuestro instinto de supervivencia que tenemos todo ser humano, que lo sacan en ese tipo de momentos, por ejemplo, teníamos que salir a buscar comida. Y caminamos 3-4 kilómetros hasta el pueblo. Y bueno, robábamos comida, buscábamos tacho de basura. Hacíamos lo que podíamos para conseguir lo que fuere. Papa, cebolla, cualquier cosa que sea comestible. Hasta hemos comido cosas que no son comestibles, como por ejemplo, yo en mi caso, no tener nada y poner en un poco de grasa de cordero que había quedado, derretirla y poner dentrífico y comer dentrífico frito. Una cosa de loco. Pero bueno, el hambre te hace hacer muchas cosas que ni idea se da cuenta el ser humano. Por lo que pasaba, nuestros oficiales se enteraban de que nosotros nos escapábamos de las posiciones para conseguir comida, y ahí venían los castigos. Obviamente ellos comían muy bien, tenían raciones ellos de combate, donde traían un montón de mercaderías que no la voy a poner a enumerar ahora, pero comían muy bien ellos. De hecho, ninguno de ellos vino flaco. Y
Y bueno, y nos castigaban, primero haciendo movimientos vivos, que eso, como en la colimba, carrera mar, cuerpo a tierra, salto rana, flexiones, bueno, cosas así. Y después se fueron agravando un poquito más. Siguieron con el... Nosotros teníamos una lagunita chiquita, de pocos metros, y esa agua estaba súper congelada. Para que se den una idea, a la mañana teníamos que romper el hielo de 1 centímetro o un poquito menos para conseguir agua y asearse. Bueno, en esa agua nos hacían sacar los borcegos, las botas de combate, las medias, nos hacían remangar la bombacha de combate también y nos metían los pies ahí. Y le llamamos la lagunita de los tormentos. Y después se fueron agravando aún más cuando empezaron a estaquear a soldados. Y me acuerdo y cuento siempre este mismo caso porque es el que más me pegó. Un soldado Mialfi que se había escapado varias veces, que la estaba pasando muy mal con el sentido del hambre, el frío y todo eso, como todo. Pero bueno, uno resiste más y otros menos, depende. Y bueno, a él lo estaquearon, primero le pegaron, le rompieron la clavícula, le pegaron por todos lados, lo estaquearon en el piso, le pusieron una granada en la boca y lo dejaron horas ahí en medio de un agua nieve que caía y un frío terrible, 10 grados bajo cero, por lo menos. Hasta que no sé quién dio la orden, no de nuestros oficiales, sino de otro grupo que había atrás, para que lo saquen y bueno, se lo llevaron obviamente y no lo vi después de más de 15 años, más o menos, lo volví a ver a este soldado. Bueno, esas son las cosas que sufrimos por parte de esta gente que los voy a nombrar: Cabo Primero Fiocchi, Cabo Primero Cancino, Sargento González, el Cabo Puca, y el que estaba a cargo nuestro era un subteniente Flores. Por las dudas que por ahí alguno los conozca, y seguramente en la casa lo deben tener como un héroe y no lo fueron, ninguno de ellos. Al contrario, se portaron muy mal con nosotros. Esto no es ponerme en víctima, esto es contar lo que realmente pasó. Habrá habido suboficiales muy buenos, lamentablemente a nuestra sección le tocó los peores. Y así pasamos todo el tiempo, y con bombardeos todas las noches, y tratando de cuidarnos, en mi caso, masajeándome los pies, haciendo cosas para que no se me congelen justamente los pies, porque vivían húmedos y mojados. Cada cual la sobrellevó como pudo ahí. Nadie tenía un librito de cómo era una guerra y la pasamos como pudimos. De hecho, bastante muy bien por ser jóvenes de 18 años o 19. Después de todo esto que conté, viene el tema de la guerra en sí, donde nos bombardeaban todas las noches, en realidad, pues no nos dejaban dormir. Lo único que había que hacer era rezar, porque eran barcos que te bombardeaban de 30 kilómetros más o menos, y nosotros no podíamos hacer nada, solamente rezar para que no caiga uno encima. Hasta el día 14 de junio, que nos levantaron a la madrugada para ir a cubrir puestos de combates en Sapperhill. Y ese día tuve miedo, y no me da vergüenza decirlo. El miedo te protege en realidad. Bueno, llegamos al lugar a cubrir esos puestos de combate y ya era incesante el bombardeo que había por parte de la artillería en tierra de los ingleses, el fuego de ametralladoras. Bueno, hubo un momento en que hubo que retroceder hasta Puerto Argentino, donde a los pocos
una o 2 horas que estuvimos ahí, se decretó la rendición de, hubo del alto del fuego, de la rendición. La vuelta fue, y el comienzo de nuestra vida fue peor que la guerra, que fue la posguerra. Muchos suicidios. Yo me enteré esto mucho después porque durante 15 años no hablé con nadie de nada de Malvinas, con nadie, no quería saber nada de nada sobre el tema. De hecho, cuando llegué a mi barrio me venían a saludar, tocaban el timbre en mi casa y yo me encerraba en la pieza y no quería ver a nadie. Por eso mis viejos me llevaron a la costa. Ellos tienen una casa en San Clemente donde viven los dos. Gracias a Dios están todavía. Y estuve ahí hasta fines de octubre más o menos, donde más o menos me pude sociabilizar ya con la gente. Y si bien allá en esa época no había tanta gente en la costa, pero bueno, podía salir. Volví acá, empecé a estudiar de nuevo. En noviembre empecé de nuevo el colegio, el 5.º año que había dejado, y no podía estudiar, no me entraba nada en la cabeza. Así que abandoné, porque me regalaban la nota y eso yo no lo quería, para mí era que me tenían lástima. Entonces abandoné, nunca más estudié. Jugaba al fútbol y tampoco podía jugar porque era muy violento, me echaban. Y lo único que hacía era trabajar, llenaba mis espacios con trabajo y 2 años hasta que conocí a Silvia, de salir a joder, a divertirme y a pelearme, porque era bronca lo que llevaba adentro. Silvia, mi esposa, nos casamos, tuvimos 2 hijos y ellos sufrieron mucho este estrés postraumático crónico que tenemos todos los veteranos. Porque yo estaba, para mí, haciendo las cosas bien, hasta que me di cuenta una vez que no las estaba haciendo tan bien. ¿Por qué me doy cuenta? Bueno, esto lleva a que primero quería enterarme después de 15 años que había sido de mis compañeros y que habíamos vuelto. Me pude comunicar con uno de ellos, con Jorge, y me invita al Centro de Veteranos de Guerra Morón, que es donde participo hoy, si bien soy matancero. Le dije que no, la verdad que no tenía ganas de participar en algo así. Cuando le comento a Silvia me dice, ¿por qué no vas? Claro, ella veía lo mal que yo estaba y lo mal que trataba a mis hijos, ¿sí? No les pegaba, pero los trataba mal. Y bueno, empecé a ir, me hizo bien. Ahí empezó parte de mi recuperación porque podía hablar, sacar todo lo que tenía adentro con otros pares donde podíamos hablar el mismo idioma, de la misma cosa que nos pasó, o parecida. No lo podías hablar con cualquiera porque no te entendía, o bueno. Y por último, les quería decir que después de toda la experiencia vivida, ya hace rato, no hoy, ya hace rato lo que valoro mucho es el hoy, el ahora, el ya. El ayer ya pasó y el futuro, el mañana nadie lo sabe. Entonces hay que vivir el día a día, el minuto a minuto, el hora a hora, el hacer lo que uno sienta, que te haga feliz. Yo siempre le digo a los chicos en los colegios que los padres si me escucharían, que de ahora por ahí me escuchen. A muchos no les gustaría, pero yo les digo que hagan lo que les gusta, no lo que les ordenen que estudien o que hagan. Porque antes los padres acostumbraban a eso, a decir, no, tenés que estudiar tal cosa porque eso te va a dejar plata.
La plata no hace la felicidad. Si bien sirve, sí, pero no es nada más que un papel. La felicidad es otra cosa. La felicidad es honrar la vida y vivir a pleno cada día de tu vida. Da lo mejor de vos. Ser empático con la gente. Ser educado. Eh, y, y nada, honrar la vida, que es lo más importante que tenemos. El tiempo es muy importante. Cada minuto que se pierde es un minuto menos que tenés de vida. La vida es corta. Yo me acuerdo que antes decían la vida es larga, ¿no? La vida es corta. Cuando te das cuenta, ya tenés 57 como yo. Y en el camino me he perdido un montón de cosas por esto de, de no valorar el hoy. Muchas cosas de la crianza de mis hijos. Hoy por hoy puedo disfrutar de mi nieto, cosa que no hice con mis hijos, que lo amo a Camilo, es la luz de mis ojos. Y, y eso, hagan lo que le haga feliz a ustedes. Estudien lo que sientan. Si tienen una vocación por algo, mejor todavía, porque lo van a hacer con amor. Si les gusta jugar al fútbol, jueguen al fútbol y háganlo bien. Si les gusta ser médico, estudien para ser médicos y háganlo bien. En todo lo que hagan, den su 100, ¿sí? Den todo y simplemente, ni nada más ni nada menos, sean felices. Es lo que le puedo pedir. Y otra de las cosas que hoy sale del tema Malvinas es esta pandemia que tenemos y que es una especie de guerra también. Si bien no tenemos un enemigo enfrente con quien combatir, tenemos que combatir con un enemigo invisible, que es el virus, el famoso coronavirus, que no lo vemos pero que está y que mata también, y, y nos tenemos que cuidar de eso. Cuidándote vos, quedándote en tu casa, nos cuidamos todos. Les deseo buena vida y, y sean buenas personas. Nada más que eso. Saludo para todos.